Bueno, pues estamos con Ricardo Cauñago, diputado mayor de Gobierno de la Hermandad Sacramental de la Esperanza Herriana. Muchas gracias por atendernos, Ricardo. Igualmente, muchas gracias. Quiero que nos comentes, en primer lugar, cómo es formar una cofradía tan numerosa en unos espacios tan reducidos, porque recordemos que la Esperanza Herriana creo que junto con los panaderos es la única hermandad que forma entre sitios distintos. ¿Cómo es esa labor? Pues mira, te cuento, esto es, primero te tienes que crear un equipo de auxiliares y enlaces que estén por la labor y trabajarlo mucho, ¿vale? Entonces nosotros lo que hicimos primero, tuvimos el gran problema de que en la capilla no cabía tanta gente, hicimos un plan de evacuación, que eso es lo primero que tienes que ver, y entonces en ese plan de evacuación te obliga a reducir el aforo a nivel de cofradía bastante. Entonces pues tuvimos que trasladar tramos a Santana, a la Casa de las Columnas y dejar la capilla lo justo necesario. Entonces nosotros formamos la cofradía de 3 sitios. Insisto, Santana prácticamente va el palio entero, va desde el tramo 1 de Virgen hasta el 9, si mal no recuerdo, y después 9, 10, 11 va a la capilla y en la Casa de las Columnas van los 4 primeros tramos de Cristo, los restantes van en la capilla. Claro, porque la Esperanza Herriana es una de las hermandades de Sevilla que más crecimiento en cuanto a número de nazarenos ha experimentado en los últimos años. Sí, Estamos hablando de... una bestialidad. A primero de los 2000 quizás se superaban los 1000 nazarenos, pero por pocas cifras, y ahora estamos hablando de un cortejo de 2500 nazarenos. Sí, nosotros sacamos papeletas, sacamos cerca de 3000, llegamos cerca de 3000 papeletas, y nazarenos sirios eran, si mal no recuerdo, eran 2400. También tenemos la base de que muchos sacan y se meten por la mañana, sobre todo los chavales. Sí. Pero de la capilla podemos salir unos 2300 perfectamente. Exacto. Y sin contar ni costaleros ni músicos. Te digo, sirios fueron unos 2300 más o menos. Y la Esperanza Herriana también tiene un aliciente que una vez que sale se tiene que poner de 3 básicamente para entre la carrera oficial y nosotros San Pablo. Tenemos el problema de que piensa que la madrugada cada vez las cofradías son más grandes, más numerosas y el espacio pues es el mismo. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros, el Cristo sale a 2, pero prácticamente ya cuando empezamos a bajar puente ya empezamos a poner el paso de Cristo a 3. Hasta llegar ya a San Pablo, que hay momentos que ya empezamos a poner a 4. Pero la Virgen, muchos tramos salen desde la capilla, de Santana salen ya a 3. Claro. Muchos tramos están pasando por la capilla y ya hay que ponerla a 3 porque no llegamos, no llegamos. Porque nosotros tenemos handicap de que tenemos que dejar un cruce antes de tiempo. Yo cuando me he encontrado la cofradía, pues la cofradía hay que dejarla a las 5 menos 10 de la mañana para dejar pasar al Gran Poder. Entonces, pues como no hagamos eso es imposible. Claro, en el plano personal, Ricardo Cauñago como diputado mayor de Gobierno ha vivido años de carreritas, ha vivido años de lluvia, ha vivido una salida extraordinaria, incluso ha vivido una pandemia mundial. Totalmente. Creo que no sé en cuántas ocasiones ha hecho el recorrido completo, incluso haciendo estación de penitencia en Santana, pero se cuenta con los dedos de una mano, creo. 2 veces, solamente 2 veces. Primero y segundo año. Lo demás, bueno, y la extraordinaria se hizo completa. La demás, por desgracia, pues el tercer año hubo lluvia, estuvimos parados en la catedral y nos dijeron que había un pequeño hueco y salimos. Y el último año nuestro que salimos, pues nos dijeron, al salir a la catedral nos dijeron de que había lluvia a partir de las 12 de la mañana. El problema cuál es, que eso la gente no lo ve. El problema es que en el momento que tú te dicen que hay lluvia, el seco te dice que tienes que decidir lo que sea. Y en el momento que tú decides acortar el recorrido, aunque después ya salga el sol y no llueva, el seco te ha dicho que no puedes continuar con el recorrido inicial. Tienes que continuar con el que tú has dicho. Entonces, ¿qué pasó el último año? Nos dijeron que había lluvia a partir de las 12 de la mañana, después no llovió. Claro. Pues nosotros no pudimos continuar porque el seco te obliga a continuar con el recorrido que tú has pasado ya con ellos. Claro, y eso también despertó quizá un cierto malestar en el barrio por no pasear por San Jacinto. Claro, fueron 2 años, es que han sido 2 años consecutivos, hombre, y nosotros, lo más bonito para nosotros es hacer el recorrido completo, porque muchísima gente en San Jacinto, sobre todo en la zona de Paz del Corro, muchos abuelitos, pero claro, ante amenaza de lluvia y con esto pues no tuvimos más remedio que cambiar el recorrido y después tuvimos la suerte de que no llueve. Claro. Así que...
Y también en el plano personal, bueno, en la Cuaresma ha sido un tanto atípica con la celebración del quinario y del sextenario Total. en la capilla. ¿Cómo se ha vivido también en el seno de la hermandad? Hombre, la verdad que ha sido muy bonito. La pena es que no han podido venir todos los hermanos por el tema del espacio. Y entonces pues ha sido muy recogido, pero hombre, distinto, algo novedoso. Los mayores sí lo han visto, pero nosotros ha sido algo novedoso celebrar los cultos en la capilla. Claro, y también te has quedado sin organizar el cortejo del Vía Crucis, los traslados. Nada. Claro. Nada, eso ya pasa, eso, si Dios quiere el año que viene esperemos poder hacerlo, pero en principio este año nada, no hemos hecho nada. Y eso se echa de menos. Hombre, totalmente. Piensa que el año pasado a estas alturas, antes de entrar la pandemia, pues nosotros estábamos con la ilusión preparando la cofradía como todos los años. Claro, ya fue cuando, días antes del sextenario, fue cuando nos dijeron que era la pandemia y nos confinaron. Este año es que no podía hacer nada. No había ninguna reunión, es imposible, pues no había nada. Claro. ¿Sabes? En el tema organizativo de la madrugada, has citado antes que las hermandades son muy numerosas. ¿Crees que la madrugada, tal y como está planteada ahora mismo, tiene solución, Ricardo? Hombre, yo creo que si todas las hermandades ponen un poquito de su parte, toda la vida tiene solución, menos la muerte. Claro. Y quizás este año de pandemia le haga ver a las cofradías a estudiar a lo mejor nuevos métodos de cara a que se flexibilicen un poco las posturas de cara a cuando vuelva a haber de nuevo Semana Santa. Claro, hay un hándicap negativo que es que cada vez hay más nazarenos. Piensa que las hermandades que más han aumentado el número de nazarenos son las hermandades de la madrugada. Claro. Entonces volvemos al problema de que cada vez hay más nazarenos, pero el espacio es el mismo y el tiempo es el mismo. Entonces es un problema gordo. Claro. Entonces por eso digo que si todo el mundo pone un granito de arena, yo creo que se podría llegar a intentar una solución. Pero bueno. Y creo que cuando vuelva a haber Semana Santa, más nazareno va a haber aún por la gana que tiene la gente de salir con su hermandad. Yo creo que nosotros, el año pasado, si mal no recuerdo, se hicieron creo que cerca de 100 túnicas más. Yo no sé este año porque no, me da miedo preguntar. Claro. Me da miedo preguntar. Pero yo preveo que si el año viene Semana Santa, nosotros 200 nazarenos más seguro que sacamos. En consonancia cómo van los números de nuevos hermanos, la hermandad y todo eso, ¿no? Yo creo que sí. Yo me imagino, en base a los últimos años, yo espero y preveo que vaya 200 nazarenos más seguro, ¿eh? Y también la respuesta de los hermanos a la papeleta de sitio extraordinaria que ha sacado la hermandad para paliar los gastos, para ayudar a la bolsa de caridad, ¿cómo ha sido esa respuesta? La verdad que ha tenido una respuesta bastante interesante, ¿eh? Habíamos muchos hermanos que han sacado la papeleta solidaria, ¿eh? Bastante. Siempre los hermanos, cuando hay un caso, siempre se huercan con la hermandad, ¿eh? Ese aspecto hay que estar agradecido a nuestros hermanos de la Esperanza de Triana. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Ricardo. Muchas gracias por responder a esta breve charla y esta breve entrevista. Vale. Y de verdad que muchas gracias a ustedes. Y ahora pues te dejo con Antonio, ¿vale? Que te va a explicar que eso sí que tiene un trabajo bonito y más importante que ninguno de la cofradía. Más ¿vale? Importante y que creo que tampoco tienen mucha voz los médicos de dentro de las cofradías en los medios. Yo tenía claro que cuando nosotros cogimos la cofradía, yo tenía claro que de lo más importante que era para organizar la cofradía es crear un servicio médico. Porque sobre todo en la madrugada, como ha pasado tantas cosas, si no llevas un buen servicio médico, al final... Y el año de las carreritas, ellos tuvieron, no sé si fueron 100 y pico atendieron a 100 y pico de personas, entre hermanos, nazarenos y público en general. Y eso, si tú no llevas un equipo bueno de médicos, ya que era un problema importante. Bueno, pues ahora nos comentará, ¿vale? nos comentará Antonio y muchas gracias. Venga, Ricardo. Pablo, un abrazo. Bueno, pues estamos ahora con Antonio Ortiz Carrellán, mayordomo segundo de la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana y médico de la cofradía. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Gracias a ustedes. ¿Cuál es la función que tiene un médico dentro de una cofradía? Bueno, dicho así, podría parecer que en el organigrama clásico de una cofradía un médico pintaría poco, ¿no? Pero el desarrollo en los últimos años de nuestra Semana Santa ha hecho que el médico o los servicios médicos en general, donde no solamente hay médicos, en nuestra cofradía también hay enfermeros, hay técnicos, tomen una gran importancia, Pablo, y verás. Obviamente el número de nazarenos cada vez es mayor, la afluencia de público cada vez es mayor y bueno, las cosas siguen ocurriendo. Y los servicios médicos sociales, en fin, los servicios públicos, pues muchas veces se ven desbordados, ¿no? Entonces, bueno, el médico dentro de la cofradía tiene una labor importante que sobre todo es
primero prestar una seguridad, una atención, una confianza a los hermanos que ven que se sienten seguros cuando le ocurre mayoritariamente cosas banales, pero bueno, cuando le ocurre algo siempre saber que hay una persona que te atienda, y sobre todo damos un apoyo logístico, y así nos lo han dicho y nos lo han reconocido, a los servicios sanitarios públicos, ¿no? Puesto que filtramos muchos de los eventos que ocurren, podemos controlar y podemos también dar avisos en aquellas situaciones que realmente sean graves, ¿no? Claro, porque un médico en la cofradía, además de estar en contacto, en pleno contacto con la Diputación Mayor de Gobierno, también tiene que estar en contacto con el CECO, con las fuerzas del orden público, con el SAMUR, con... Correcto. Nosotros, y en mi caso, y bueno, y el servicio médico, como miembros de la Diputación Mayor de Gobierno, estamos bajo esa noche, bajo el mandato, como está toda la cofradía, ¿no? Bajo el mandato y la orden del diputado mayor de Gobierno, que él es el responsable, pero obviamente tenemos la autoridad que nuestro cargo y nuestra categoría profesional nos ofrece para tomar decisiones, y por lo tanto, si tenemos que pedir auxilio a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como si tenemos que contactar con Cruz Roja, con CECOP, con 061, pues somos precisamente una voz con peso, ¿no? Porque no es lo mismo que bueno, alguien llame diciendo que hay un problema a que llame el médico responsable de una hermandad, ¿no? Recordaba, Ricardo, el año de las carreritas, el año 2017. Hombre. ¿Cómo lo vivió bueno, el médico un médico en una cofradía bueno, pues aquella noche? Fue uno de los momentos, desde luego, más intensos a lo largo de mi carrera profesional, no ya solamente a lo largo de mi experiencia cofrade, ¿no? Porque, bueno, nunca te esperas que eso pueda ocurrir, ¿no? Y fue una situación donde es el pánico general, el miedo a no saber qué está ocurriendo, lo que tú veías en los ojos de la gente, ¿no? Incluso en un artículo que en el anuario del siguiente año precisamente relataba yo un poquito estas vivencias, destacaba sobre todo la sensación que veía, y lo que más me dolió sobre todo la cara de los niños, los llantos, ¿no? Las imágenes de padres que habían perdido a sus hijos que iban de la mano. Era una sensación sobre todo de angustia, aunque gracias a Dios no hubo realmente problemas médicos graves. Algunos casos tuvimos, pero para lo que fue aquello se pudo resolver y se pudo atender, ¿no? Y bueno, pues estuvimos ahí, estuvimos a disposición de nuestros hermanos, y realmente, como ha comentado antes Ricardo, asistimos a mucha gente, pero pudimos continuar, ¿no? Y eso es lo importante. Y en una madrugada normal, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que afronta el cuerpo médico de la Hermandad de la Esperanza Triana? Bueno, pues los problemas más frecuentes, Pablo, suelen ser, gracias a Dios, nuevamente banales. Suelen ser lipotimias, suelen ser mareos. Ten en cuenta que nosotros salimos de madrugada, la gente, no todo el mundo llega descansado a esas horas, los nervios, la tensión, el estar de pie. Y que el amanecer también es duro, ¿eh? El amanecer es duro, el calor que nos da el antifaz. Entonces, bueno, pues hay personas que se suelen marear, se les baja la tensión. Pero claro, a eso también le vamos sumando, como te comentaba, otros problemas, porque ya muchos nazarenos son, bueno, tienen sus enfermedades, son nazarenos añosos, son nazarenos de mucha antigüedad en nuestra hermandad y que siguen haciendo estación de penitencia con 80 y tantos años. Entonces, bueno, ya nos encontramos problemas de tensión, problemas de que tienen un dolor en el pecho, en fin, problemas médicos. Entonces, realmente el estar con ellos, el saber qué le ocurre, el poder atenderlo y tranquilizarlo, incluso, bueno, pues si hay una emergencia, tomar las decisiones sobre la marcha, eso hace mucho, ¿no? Si ahora mismo te pregunto, perdóname que te tutee. No, por supuesto. Si te pregunto si poner en una escala del 1 al 10 el esfuerzo que supone realizar una estación de penitencia, como profesional médico, ¿en cuánto lo pondrías? Pues te lo dirían el 10, Pero el esfuerzo, obviamente, está más que compensado, ¿eh? Claro. Yo llevo ya más de 25 años de ejercicio profesional, trabajo en uno de los más grandes hospitales de España, incluso del mundo, es el Hospital Virgen del Rocío, y he hecho guardia en muchos servicios médicos, en UCI, en urgencia, en quirófano. Pues nada es comparable a la emoción y a la tensión que se vive en estos momentos, pero también a la sensación y reconfortante de terminar y de hacer el trabajo bien hecho.
se viven momentos de mucha emoción e incluso compañeros míos de profesión, cuando yo les cuento lo que hago, me dicen que sí estoy loco. Porque claro, estamos hablando de que yo no voy como un médico desde el punto de vista profesional, que la hermandad me haga un contrato ni nada, yo voy como un nazareno más, como un hermano. pago mi papeleta de sitio y hago mi estación de penitencia, ¿no? Entonces, claro, cuando le cuento a otros compañeros que yo pago por ir trabajando toda una madrugada, me dicen que dónde voy, ¿no? Pero está claro que el corazón y los ojos de la Virgen y la fuerza del Santísimo Cristo son los que nos guían para llegar a nuestro camino. No sé actualmente las hermandades que tengan servicio médico en su salida procesional, tampoco sé si las tiene enumeradas en alguna lista, pero imagino que de cara al futuro, con el aumento de nazarenos, con el aumento de hermanos, creo que casi todas las hermandades van a tener que adoptar un Sí. cuerpo médico en su fila. Sí, y de hecho es la última tendencia. Nosotros somos, podemos decir que pioneros en este aspecto, porque ten en cuenta, Pablo, que yo voy como médico, pero voy como médico vestido de calle. Normalmente, tradicionalmente, las hermandades pues siempre se preguntaba en los tramos de nazarenos, ¿hay algún médico, algún diputado era médico, enfermero? Y entre los mismos nazarenos pues atendían a algún hermano que se pudiera poner. Ese concepto ha tenido que ir cambiando, puesto que una cofradía como la nuestra, con tantos nazarenos y que además muchas veces es difícil recorrerla, nos hace ver que ya con la túnica no llegábamos a los sitios. Entonces el salto y el cambio a poner un equipo médico correctamente uniformado y como tiene que ser, identificado, pues es lo que realmente ha ido progresando en los últimos años. Y no solamente la Esperanza de Triana, otras hermandades también, y cada año incluso el Consejo General de Hermandades y Cofradías organiza un cursillo de primeros auxilios, precisamente para ir formando a auxiliares, a personas de la Diputación Mayor de Gobierno de las hermandades en primeros auxilios y tener conformado un equipo ajeno un poco a la organización, a los hermanos de túnica, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se está implantando y que ya incluso desde el Consejo y desde el CECOP les recomiendan a las hermandades que lo pongan en marcha. Claro, y ya creo que como cierre de esta entrevista, la pregunta debe ser obligada. ¿Tendremos en 2022 desde el aspecto médico pasos Bueno, en la calle? Hombre, está claro que si te hablo con el sentimiento y con lo que marca nuestras vidas, que en este caso es la esperanza, pues sí, por supuesto. Pero tenemos que ser realistas en que esto es una cuestión que tiene que ser algo de todos. La ciencia ha avanzado mucho, aunque para nosotros un año como el que hemos pasado suponga un calvario y suponga una eternidad, en términos médicos o científicos es un visto y no visto. O sea, la capacidad que ha tenido hoy la ciencia de elaborar no una, sino varias vacunas, ponerlas en marcha y aunque es cierto que no vamos a la velocidad que quisiéramos, pero ya estar vacunando a un año escaso o poco más de un año del inicio de la pandemia, eso nos da aliento. Entonces yo creo que teniendo otro año por delante, yo creo que llegaremos a la primavera del año que viene con una situación sanitaria que no tiene nada que ver con esta. Y bueno, lo esperable es que ya las autoridades pues valoren y tengan en cuenta todos los factores y yo creo que sí, que tendremos una primavera real, una primavera con nuestra Semana Santa, con nuestras fiestas, pero bueno, el camino que nos queda todavía es un poquito largo, quisiéramos correr, pero la ciencia tiene su ritmo y hay que respetarlo. Claro. Y con eso nos vamos a quedar, con la esperanza de ver al Santísimo Cristo de las Tres Caídas y a Nuestra Señora de la Esperanza por las calles de Triana y de Sevilla, ¿no? Que es lo que queremos todos, al igual que cada persona con sus titulares. Lo veremos, Pablo, no te quepa duda. Bueno, pues hasta aquí la charla con Antonio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y despedimos la conexión desde aquí, desde Triana.